Ok, bueno, continuamos. Te digo, El este tema era estructura actual, ¿verdad? Estructura actual de la de la psicología. psicología, así es. Estructura actual de la psicología. Y pues como te decía, esto tiene antecedentes desde lo que es la psicología primitiva, lo que ya habíamos visto anteriormente, que fueron los filósofos, todos estos aportadores. Sin embargo, pues estas se vinculan en aplicaciones, como te lo decía, filosóficas, médicas, psiquiátricas y pues de alguna manera psicológicas en ciertas comunidades de los tiempos antiguos. Y bueno, esta parte de la cuestión de la estructura de la psicología, en el momento en el cual llegó aquí, inicia entre 1959 y dura aproximadamente hasta 1990. Y bueno, en el año 1960, el número de escuelas y departamentos de psicología pasa de 44 a 66 en cuestión de departamentos y escuelas, y el número de estudiantes de psicología incrementó de 1.500 a 25.000. Esto no quiere decir que actualmente la demanda a las carreras de lo que es psicología no haya aumentado. Sin embargo, pues todo este crecimiento hace que esta parte de la investigación aumente también. Y eso hace que las teorías y las aportaciones y todo lo que se ve hoy en día, pues sea muchísimo más amplio. Y bueno, en este mismo año, que es 1960, no había como tal ningún sistema, y por ello en 1989 se cubre una gran gama amplia, donde la investigación básica se empieza a hacer con animales hasta serios estudios de psicología social. La psicología social, Vicky, en este campo, en este ramo, viene esta parte de lo que son grupos, de lo que es, como su nombre lo dice, la sociedad. Y también la parte de la personalidad, la cuestión de la psicología educativa, la psicología del desarrollo, la clínica y la industrial. Obviamente, pues esto no existía en tiempos atrás, simplemente era la psicología. Sin embargo, de toda esta parte de lo que ya te mencionaba, de la investigación, hace que pues todo esto vaya creciendo y se haga pues más interesante sobre algunos problemas teóricos y metodológicos de nuestra ciencia y de lo que es hoy en día. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme la actualidad y los tiempos pasan y los años pasan, pues el interés por ciertos temas, el interés por ciertas situaciones que se viven, pues despiertan y empieza esta parte de lo que es la investigación para cubrir toda esta parte de las necesidades de lo que es la psicología. Y bueno, dentro de toda esta parte de los cambios que surgió dentro de lo que son la psicología, los psicólogos, en este mismo año empezaron a trabajar principalmente todos estos psicólogos como auxiliares psiquiátricos. ¿Y qué provocó esto, Vicky? Que todos estos psicólogos que empezaron a trabajar empezaron a practicar lo que son los test. Y bueno, a finales de lo que son la década de los 80, los psicólogos empiezan a laborar no solamente en la cuestión clínica, sino también en la cuestión educativa. Y como bien tú lo sabes, también los psicólogos forman parte importante para esta aplicación de lo que son los test, baterías y todas estas situaciones en la cuestión educativa. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, también se fueron dando cuenta que fue esencial y es importante también hacerlo en todos los demás ámbitos, en la cuestión industrial. Y esto obviamente impacta en lo que es la cuestión de nuestra actividad día a día, como es el comercio, la salud, la ecología, la cuestión de la vivienda, todos nuestros recursos básicos es lo que ayuda y aporta a toda esta parte de lo que es la investigación para que nuestra aplicación
pues genere apoyo y genere pues nuevas oportunidades para transformar esta parte de la psicología. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que esta parte de la transformación fue lenta, fue lenta, sin embargo, pues tuvo su tiempo para que pues fuera notorio a través de las décadas. Y bueno, en todos estos años, Vicky empezó toda esta parte de los estudios, pero no solo con nosotros en México, sino también influyó lo que es Estados Unidos y Europa sobre algunas obras de investigación acerca de lo que fue la psicología. Y esto como impactó, si te das cuenta y si has investigado, muchos de los artículos, muchas de las revistas, muchas de las tesis que se encuentran en Internet, que están a la mano, no son mexicanas, son europeas, son de Estados Unidos, y todas son de alguna manera traducidas al español, donde pues se puede notar de manera clara que todo esto que enseñan pues viene desde lo que son las prácticas científicas extranjeras. Y pues eso generó pues, cierto interés para que todos esos temas se empezaran a hacer en México, en nuestro país. Y pues todo esto se centró en lo que son la regulación de congresos, eh, lo que fueron investigaciones, congresos nacionales y como lo menciona aquí, internacionales, también se empezaron a hacer de eso lo que son publicaciones de revistas, de artículos. eh, bueno, por ejemplo, cuando se hace una tesis, te piden pues ciertos autores, ciertas referencias, algunas en inglés, otras en español, sin embargo, pues uno para lo que batalla, pues son para para las de español. Obviamente también para los de inglés, porque pues está regulada toda esta información. Sin embargo, pues obviamente hoy en día ya se tiene toda esta información un poquito más a la mano, al alcance, pero anteriormente pues únicamente existía lo que era pues la poquita información que nos daban, no estaba traducida, no estaba verídica en lo que es el país, porque es muy diferente Estados Unidos a México, tienen diferentes recursos, tienen diferente economía, tienen diferentes culturas y obviamente toda esta parte que forma lo que es nuestra personalidad y nuestros comportamientos pues varían. Entonces de ahí empezó toda esta parte de la transformación de que los psicólogos que en ese entonces estaban empezaran a desarrollar todas estas investigaciones de cómo influía en nuestro país. Entonces, de este modo, pues lo que es nuestra psicología, que es la psicología mexicana, se desarrolló bajo el influjo de lo que es Estados Unidos y Europa. Y bueno, ahora viene lo que es una parte importante de esto, que es el movimiento histórico en la psicología mexicana, de lo que es la psicología transcultural y conductismo. Bueno, esta parte, la parte transcultural, es una rama de la psicología que estudia cómo toda esta parte cultural influye en lo que es nuestro comportamiento y en todos los procesos mentales que tenemos como personas. Y esta parte se enfoca pues en encontrar la comparación y poder encontrar el contraste de cómo diferentes culturas interpretan, experimentan y responden a diversas situaciones, incluyendo emociones, pensamientos y comportamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que como te lo mencionaba, toda esta parte de la evolución, pues la parte transcultural nos ayudó a hacer como este contraste y esta diferenciación entre cómo se hacían las investigaciones y cómo se obtenía la información dependiendo de el país de procedencia. Lo que te mencionaba, cada uno tiene sus culturas, cada uno lo interpreta, lo experimenta y pues responden de manera diferente a cada situación. Y ahora viene esta parte de lo que es el conductismo, que como bien sabemos, el conductismo es una corriente que se enfoca en lo que es las conductas
y esto se basa en lo observable y en lo no y en lo medible. Y de esta manera, los psicólogos en ese entonces, en este caso del movimiento histórico de los psicólogos mexicanos, se empezó a basar en las ideas de los comportamientos e interacciones del medio ambiente, donde pues existía esta modificación mediante el condicionamiento y refuerzos de ciertas respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que con base en el conductismo empezaron a aplicarlo, esta parte de las conductas observables y medibles, con base en las investigaciones extranjeras, de alguna manera en cómo se podía aplicar en esta parte del estudio mexicano. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, Vicky? No, por lo que entiendo, al parecer, digamos que el desarrollo de la psicología es bastante actual o digamos que ha ido poco a poco creciendo, ¿no? O sea, no lo veo tan lejano, o sea, tampoco es que haya sido hace un año, 2 años, ¿no? Pero estamos hablando de las décadas de los 60, 70, 80, o sea, como que todavía se está indagando muchísimo más y entonces sí es muy importante conocer las raíces de lo que se ha estado viendo anteriormente como para saber en dónde estamos ahora, o sea, por qué estamos donde estamos y qué hace falta, porque lo que me llama la atención es esto de la transculturalidad, porque si bien se desarrolla la psicología desde otros países, Estados Unidos no es igual que a México y Europa tampoco. Ujú. En cuestiones de diversidad cultural somos muy diferentes. Sin embargo, tomamos lo que se ha estudiado y tenemos que adaptar esas investigaciones a la realidad mexicana, por así decirlo, ¿no? Entonces Ajá, es muy así es. interesante. Así es, como tú mencionas, no es muy lejano. Tiene sus antecedentes, como ya se mencionaba en esta cuestión, también desde las diferentes culturas, como es la azteca, pues se tenía una noción de lo que era la psicología, pero no con la palabra como tal. Sin embargo, pues hasta apenas se fue estructurando, con base en los diferentes estudios, investigaciones que pues se tenían de otros países, ¿no? Entonces, en México, pues toda esta evolución ha sido muy importante. De hecho, si en el momento que tú quieras graduarte y no sé, quieres hacer tesis o quieres hacer alguna investigación, te vas a dar cuenta que la única diferencia entre las investigaciones europeas y estadounidenses en los títulos, en este caso, por ejemplo, de tesis, son, la parte de la población. Población mexicana a la población norteamericana. Por ejemplo, yo cuando quería hacer mi tesis estaba viendo lo que es el impacto de la pornografía en, en parejas, que si no mal recuerdo, en parejas, pero había ya algunas investigaciones, sin embargo, no estaban hechas aquí en México, estaban hechas, si no mal recuerdo, en Chile o era de España, una de esas dos. Estaba una investigación similar, pero enfocada en esta parte cultural y en esta sociedad de un país que no tiene la misma cultura y los mismos comportamientos que nosotros. Entonces, sería importante, yo consideraba que era importante saber esta diferenciación entre una cultura y otra. Y bueno, viene esta parte también importante que es el enfoque psiquiátrico y psicométrico, que el psiquiátrico psicométrico es el enfoque más antiguo de lo que es la psicología mexicana. Este está vinculado directamente con algunas tendencias que predominan en el periodo de formación. Los científicos que trabajaron en este campo normalmente fueron colaboradores psiquiatras. Actualmente, la mayoría se encuentra realizando investigaciones epidemiológicas sobre el alcoholismo, la farmacodependencia y temas relativos con ayuda de test, cuestionarios y escalas. ¿Esto qué quiere decir? Que este enfoque
como bien lo dice, psiquiátrico y psicométrico, viene desde la parte de algunos psicólogos mexicanos, como ya lo mencionamos anteriormente, que empezaron a influir en el campo laboral de la psiquiatría. Sin embargo, toda esta parte de investigación, estos psicólogos influyeron en esta parte de empezar a crear el enfoque psicométrico. La cuestión de la psicometría son todos estos instrumentos que nos ayudan a investigar, a medir ciertos comportamientos, como puede ser la ansiedad, la depresión. Todo este enfoque apoyó a toda la psicología mexicana a que hoy en día tengamos material, tengamos herramientas para que nosotros podamos aplicarnos en toda esta cuestión psicológica en cualquiera de las áreas en las cuales nos queramos dedicar. Y bueno, viene esta parte de igual de la mano de lo que es el movimiento de la psicología transcultural, que bueno, en esta cuestión, este movimiento alcanza su máximo punto entre 1963 y 1973. Este se funda en lo que es en la Ciudad de México, que se centró en la investigación de ciencias del comportamiento. Y bueno, dentro de 1973, este mismo centro fue sustituido por el Instituto Nacional de Ciencias del Comportamiento de la Actitud Pública, donde fue absorbido por la máxima casa de estudios, que es la UNAM, desde 1982. Ahí se empezaron a hacer toda esta parte de las investigaciones acerca de lo que es la transculturalidad. Y bueno, todas estas investigaciones también se recopilaron a través de cuestionarios, test y otros instrumentos que pues empezaron a medir esta parte de los datos que fueron elaborados después de manera estadística para tener un mayor nivel teórico acerca de toda esta parte de la psicología transcultural, donde pues obviamente empezaron a observar cómo esta parte de lo que es nuestra cultura impacta en toda esta situación de la psicología mexicana. Observar y tomar en cuenta que hay de diferencia, que existe de diferencia entre uno y otro. Permíteme tantito. Bueno, y viene ahora la parte, permíteme, la parte de lo que es el movimiento conductista. Bueno, esta parte aquí en México, en el Congreso Mexicano de Psicología, que se llevó a cabo en lo que fue Veracruz, se celebró en 1967. Y bueno, dentro de este congreso, donde participaron varios psicólogos importantes, se estableció de manera sólida en esta universidad, que es la Universidad Veracruzana, que quienes habían de tener esta parte de lo que es la conducta, cómo es que influyó en esta cuestión de la psicología, cómo es que ya después de toda la información que se tenía, esta parte conductista empezó a impactar en los estudios, si es que tenía relación, si es que no tenía relación con esta parte. Y bueno, aquí vienen algunos psicólogos que pudieron aportar dentro de esta parte del Congreso. Y bueno, viene la parte de la psicología social o de orientación norteamericana, que viene siendo pues parte de lo que comentábamos, que toda esta parte de la psicología transcultural, de todos estos autores que formaron parte de ciertas investigaciones que ya se tenían, cómo se vincularon con este, con toda esta parte de las investigaciones que se querían hacer en lo que es toda esta cuestión de lo que es la cultura mexicana. Si te diste cuenta, es la misma información, todo se basa en lo mismo, sin embargo, pues se toman en cuenta ciertos autores y ciertos aportadores que empezaron con esta parte de la investigación y la relación de lo que fue la planificación de investigaciones, de aplicaciones de instrumentos y de todo este movimiento que llevó a lo que hoy es la psicología
mexicana y la psicología actual. Y bueno, esto viene igual basado en lo mismo, donde ciertas investigaciones, un grupo de investigación que aborda un problema educativo desde un enfoque epistémico, se produjo bajo muchos trabajos importantes desde estos años, donde se publicaron regularmente perfiles educativos, revistas de educación superior y libros, porque una de las máximas investigaciones vienen desde el enfoque educativo y no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Normalmente lo que son las poblaciones para este tipo de investigaciones se basan en la cuestión universitaria, en la cuestión, bueno, hay algo muy importante, Vicky. Normalmente, cuando se hace una investigación en ciertas poblaciones, una de las reglas más importantes es que sea mayores de edad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones en estas investigaciones se trata información personal y pues obviamente se tiene que tener una autorización para que toda esta información pues sea utilizada con fines de investigación. Y bueno, toda esta parte aquí en México de lo que se publica, se empezó a abordar temas como fue la planificación escolar, la cuestión de los procesos enseñanza-aprendizaje, la planeación de la enseñanza, la evaluación educativa y el aprendizaje de conceptos. O sea, toda esta parte se empezó a abordar desde la cuestión educativa y dio pauta y dio paso a que toda esta parte pues se fuera desarrollando. Y bueno, dentro de lo que son los autores de la psicología, empezaron a influir en toda esta parte de las universidades y de las investigaciones y de ciertas corrientes que también se lo llaman o lo llamaban enfoque centrado en la persona, que esto ya va más enfocado a lo que es investigaciones y ciertos temas centrados en lo que son los individuos, las personas más en concreto. Y bueno, de ahí Rogers menciona también que con respecto a lo que es el enfoque centrado individualista hacia una persona, pues obviamente surge lo que es la terapia centrada en el cliente, que es lo que hoy en día la psicología, en este caso la clínica, y no solo la clínica, sino también la organizacional, la industrial, la educativa, pues se centra únicamente en una sola persona. ¿A qué voy con esto? Que anteriormente pues se hacía la investigación y se hacían ciertas atenciones de manera colectiva y a ciertas, a ciertos grupos, a ciertas personas, pero de manera conjunta. Y pues obviamente toda esta parte se ha centrado en que sea de manera individual si es necesario. Porque dentro de esta parte de la investigación está lo que es la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, donde puedes tener la investigación hacia una sola persona, hacia lo que se está viviendo esta persona bajo el empirismo y investigando esta parte de lo que son los comportamientos, a comparación de lo que es la parte cuantitativa, que da un enfoque más en concreto de lo que está sucediendo alrededor de ciertos grupos, de cierta comunidad, de cierta población en sí. Eso es lo que diferencia y lo que ha hecho la psicología hoy en día para con el siglo que es el siglo XX, que es en lo que hoy estamos. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? Creo que no, porque lo que puedo entender, bueno, es mucha información, pero creo que entiendo digamos, como una línea del tiempo y las ramas o cómo se va desglosando a partir de, si voy enhilando desde que empezamos la asignatura hasta ahora, cómo llegamos a la psicología de México y de dónde parte. O sea, los estudios previos no iniciaron aquí, sino que vienen de otro continente, en este caso de, bueno, siempre de América, pero Estados Unidos y de Europa, ¿no?
Ujú, y estos movimientos que han habido en México, como que han sido, yo creo que eh, no sé si decirle luchas, intentos por adaptar en este caso una ciencia, que es la psicología, a nuestro contexto, o sea, el hecho de querer indagar en nuestro propio contexto cultural. eh, Teniendo como base investigaciones de otros lugares, ¿no? Que al final lo que decías de la tesis de que solo que era información de otro país, creo que Chile, o me habías dicho Chile, ujú, creo. Chile y Y España. sí, es cierto que a veces sale información con datos que dices, pero bueno, tal vez algo es mal visto en una cultura, pero en otra no, o tal vez incluso por edades hay leyes que cambian, entonces sí la investigación puede variar, ¿no? Y esto me da como una vista más contextual de cómo la psicología en México todavía incluso, digo, no es que cada país debe tener sus maneras de investigar y sus instituciones y sus universidades, pero pues México, que es en la realidad donde yo me desenvuelvo, pues es importante saber cómo inició este pues movimiento de investigación, ¿no? De avance en cuestiones de psicología. Así es, y con todos estos avances, pues obviamente se ha creado que la psicología hoy en día en México, igualmente en otros países, pues empieza a enfocarse más en la cuestión de entender y de mejorar, pues esta parte del bienestar individual y emocional de las personas, y esto ha hecho que se expanda a a otras ramas, o sea, ha hecho que esta parte de la psicología llegue a otros contextos. Antes nada más estaba lo que es la clínica, hoy está psicología criminal, psicología organizacional, psicología industrial. Entonces, toda esta parte de la evolución que se ha tenido y de las investigaciones que se han observado, pues han aportado a lo que es hoy la psicología. Y claro, no estamos exentos de que a lo mejor ahorita esta información es importante, pero ¿cómo sabemos que a lo mejor va a llegar a alguna persona, algún psicólogo va a decir, no, esto está mal, voy a hacer una investigación, voy a crear otra teoría y pues voy a darle en la torre a todas las demás, ¿no? A lo mejor en 10 15 20 años, pues la psicología puede evolucionar, puede cambiar y pues puede tener más campos de investigación y puede cambiar totalmente el rumbo de lo que es hoy la psicología, pero pues obviamente hasta hoy en día es lo que se tiene de manera pues en concreto de esto. A mí me Bueno, gusta ver cómo se pelean algunos psicólogos en podcast y en videos sobre sus corrientes, o sea, las que ellos ujú. consideran. Y pues es como un debate, ¿no? Y pues está padre porque te vas, es que yo creo que la psicología todavía se está, como toda ciencia, nunca a sus corrientes, a escuelas, o sea, a formas de técnicas, corrientes o maneras de llevar su terapia, ¿no? O su trabajo. Pero se ponen así muy aprensivos y está muy interesante porque tienen sus puntos de que yo he investigado tal cosa, que yo he comprobado esto. Entonces ahí es cuando entra la investigación real de dónde Sí. están tus argumentos, ¿no? Está muy Sí, padre. bueno, aquí algo que no tienen muy consciente varios psicólogos es que no hay verdad absoluta, o sea, cada mente es un mundo, cada persona vive en contextos totalmente distintos, con carencias, con situaciones que pues lo hacen ser quien es. Entonces, para poder llegar a algo concluso de absolutamente todos los seres humanos, la verdad yo lo considero así, está dirían por ahí coloquialmente, muy cañón, porque no somos iguales absolutamente todos para decir, así se hacen las cosas, esta es mi investigación, las personas pensamos así y hacemos esto y esto. O sea, no, tendrías que andar estudiando a por persona, a ver qué modelo teórico le queda a cada quien o qué tal y sale uno nuevo, ¿verdad?
Pero pues sí está interesante porque son, como dices tú, son investigaciones, son puntos de vista, a lo mejor han buscado información que ni uno mismo conoce y que puede llegar a desconocer, pero pues de eso se trata, de seguir investigando, de seguir este, nutriéndote de información acerca de lo que es la psicología y de lo actualizada que puede llegar a estar. Así como los métodos pedagógicos y de aprendizaje se van actualizando, ahorita como a lo mejor tú ves cómo les enseñan a ciertos alumnos, no es lo mismo como tú aprendías y como tú de alguna manera llevaban a cabo más bien por las clases, las maneras de evaluación, muy, muy diferentes. O sea, siempre se está en Sí. constante evolución. Yo creo que lo que a veces funciona, tanto hablando de psicología y aquí como que se relaciona incluso la pedagogía, no siempre funciona lo mismo para todos. Es decir, Ujú, no lo que ayuda a uno va a ayudar a otro ujú. obligatoriamente, ¿no? Entonces, por eso hay una, pues, diversidad de recursos que se puedan utilizar para alcanzar algún objetivo. Así así es, Vicky. Pero bueno, pues mira, qué rápido se nos fue la clase el día de hoy. Llegamos al final. Yo sabía que este tema de lo que era la psicología, la estructura y la evolución de la psicología actual, pues iba a ser relativamente rápido. Entonces, la primera clase se acaba a las 2. Sin embargo, pues nos quedan 20 minutos. Ahora aquí